Bienvenidos a Entre Huellas y Evidencias con Adair Marroquín, un podcast sobre la práctica de la investigación criminal desde el enfoque de las ciencias forenses y el derecho. Entrevistas, testimonios, hechos delictivos relevantes y de alto impacto. Solo aquí, Entre Huellas y Evidencias, el podcast. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Huellas y Evidencias. Yo soy Adair Marroquín y hoy tenemos un gran invitado, una persona muy profesional, experto en las ciencias forenses, buen amigo, alguien a quien yo respeto, admiro mucho. En algún momento tuve la fortuna de que fuera mi profesor cuando yo estudiaba criminalística, por allá de 2015, 2016. Fue mi profesor en el último cuatrimestre de la licenciatura, el doctor Ramón Sixtos. Muy agradecido de tenerte por aquí, amigo. Bienvenido. Muy buenas tardes, Manuelito. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Gracias. Pues bien, feliz de tenerte. Creo que va a ser un episodio muy productivo donde vamos a tener información de mucho interés para todo nuestro auditorio, donde vamos a poder aprender de esa gran experiencia que tienes y conocer esos hechos que han sido tan sonados y generan mucho interés. Pero bueno, creo que escucharlo desde un profesional, desde la parte técnica, científica, va a resolver muchas dudas y va a quitar esas radiopasillos, todo eso que se crea en el contexto social, pero que bueno, creo que hay que abordarlo desde la parte profesional. Así es. Yo, antes que nada, muy buenos días, tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Eso de maestro ya me sonó, me hizo sentirme viejo, pero bueno. No, compañeros, grandes compañeros en el trabajo. Y efectivamente, hay mucho interés muchas veces de la gente de saber qué pasa detrás del procesamiento de la escena, de saber qué pasa con un cadáver, de saber esto, lo otro. Efectivamente, hay muchas cosas que nosotros como profesionistas muchas veces tenemos que cuidar ese manejo de la escena. Y más que nada siempre es importante saber que estamos tratando con seres humanos que tienen familia y que es complicado cuando llegamos a una escena porque somos la primera persona que ve realmente cómo está la escena. Es complicado. Todos mis compañeros de alguna forma siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, el trabajo en equipo es bien importante. Soy una piececita más que a veces les ayuda, que a veces dislucida, que a veces con mi profesionalismo, con mi conocimiento, hago esa parte. Tratar de la duda de que podamos tener en ese momento, hacerla. Una escena de crimen siempre va a ser bien importante desde un inicio. Hay muchos sistemas, sabemos que hay mucha tecnología para procesar una escena, pero hoy en día no va a ser tan importante como realmente el experto estar, observar, ver. Nos hemos conformado a través de las administraciones estatales, de diversos profesionistas. Considero yo que aquí no hay el todo lo sabe, el yo hago, yo puedo. Es un equipo. Y justamente eso es lo que a veces la sociedad nos reclama, que pongamos en práctica eso. Hace poco hablaba con unos compañeros y me decían, es que ya vamos solos, es que quieren la información en el lugar, en el momento. Le digo, pues así ha sido siempre. Hay que organizarnos, hay que coordinarnos. Y efectivamente, si a lo mejor tú me preguntaras, no sé, 15 años atrás me vería en donde estoy, pues no, ha dado un trayecto y un vuelco interesante el procesar una escena. Todavía me acuerdo cuando aquellos grandes maestros iban a la escena, iba uno y se llevaba un ayudante y le dictaba y todo. Hoy no, hoy necesitamos del apoyo de todas estas áreas, especialidades que se llegan a dar. Y bueno, yo pongo mi granito de arena en esta parte, la parte de la medicina. Y más que nada la medicina forense, porque nos hemos encontrado con que a veces, pues ya el hecho de que sea un médico, dice uno, bueno, ya le sabe, ya está habilitado. Y no. Hace falta tener esa visión, esa preparación para poder darle ese contexto médico-legal. Si bien es cierto, en la escuela de medicina llevamos medicina legal o medicina forense, sí es bien curioso que poco a poco, como cualquier área de la medicina, la práctica, el estarnos entrenando, el estar conociendo. Tampoco me cansaré de decirlos, siempre hay algo nuevo que aprender. Y al cabo de estos, también decirlo a veces pesa. Tengo hasta ahorita 21 años en fiscalía trabajando, cumplidos. Entonces, son detallitos que, como bien lo dices, nos hace aprender, conocer y darnos cuenta que día a día aprendemos más. Muy bien, claro que sí, muy, muy cierto todo esto. Y bueno,
Como lo dije al principio, en algún momento fuimos profesor-alumno. Ahora nos ha tocado muchas veces ser compañeros en universidades como profesores los dos. Y no sé si te ha pasado, ahí me pasa en todos los grupos, les pregunto, ¿qué los trajo a las ciencias forenses? ¿Por qué eligieron esto? ¿Cómo descubrieron qué era lo que querían? Y muchos de los chavos estudiantes dicen, es que me gusta CSI, es que me gusta la ley y el orden. Y estos programas han motivado a muchos chavos Sí. a venir a las ciencias forenses. Y aquí la pregunta que yo te hago, a ver, te voy a regresar a tus orígenes, a tus inicios como estudiante en medicina. Yo le pregunto a Ramón Sixtos, cuando entró a esa facultad de medicina, ¿cuál era la visión? ¿A dónde quería llegar? ¿Tenía alguna especialidad ya visualizada? ¿O cómo fue ese andar? Sí, es una pregunta muy interesante, porque efectivamente, al momento que yo ingreso a medicina, los 5 años de carrera, el internado, el servicio social, la verdad es que yo me visualizaba hacia una área de especialidad. Me gustaba o me llamaba mucho la atención la otorrinolaringología, el especialista de nariz, oídos, boca. Pero en ese entonces, y creo todavía llega a ser complicado, era únicamente alrededor de 10 plazas para todo nivel nacional. Entonces, pues, la verdad es que sí, apliqué para el examen, como todos, algunos de mis compañeros no quedan, entonces tenemos que buscar opción plan A y plan B. Sucedió algo muy curioso. Tenía un amigo que, bueno, ya, en paz descanse, el doctor Carlos Guzmán Magaña. También fue mi maestro y amigo El muy doctor querido. Carlos Guzmán me dijo una vez, porque le expresé mi situación de que yo tenía duda en la anatomía. Yo decía, bueno, sí, la escuela nos enseña anatomía, pero a mí todavía me tocaron cadáveres acartonados, sacarlos de una pileta de formol, y que me decían, esta es la vena, y bueno, pues en los libros se ve diferente aquí. Y el doctor me dice, es que no hay como lo veas pues en vivo, y pues para eso es un CEMEFO. Me dio la oportunidad de entrar a CEMEFO yo fui a detallar conocimientos de anatomía. A mí me interesaba ver la anatomía, pero un poquito más, no el cadáver acartonado, ni los modelos anatómicos o de plástico que, bueno, hoy en día son buenos, sirven para entrenamiento, pero yo quería conocer un poquito más. La verdad, llegué a CEMEFO a aprender de anatomía. Cuando empiezo a ver lo que es la medicina forense, me enamoré de la medicina forense en el sentido de que no es nada más un cadáver, sino es todo lo que conlleva conocer mecánicas, maneras de muerte, pero algo bien interesante, saber cómo funciona un cuerpo humano bajo estrés, en situaciones de peligro, movimientos, todo lo que conlleva. Y hay una área muy importante en la medicina forense que entiendo que a mis compañeros médicos les puede incomodar, pero también es, por ejemplo, la responsabilidad profesional. Nosotros analizamos expedientes y vemos el médico cómo trabajó ese caso, pero desde un punto de vista de general, de la anatomía, de la fisiología. Cuando empiezo yo a aprender anatomía, vuelvo a aplicar examen para la especialidad, y la verdad en ese momento fue, pues mi segunda opción, sigo con otorrino, hago examen para otorrino y no vuelvo a quedar. Casualmente en ese entonces se da la posibilidad de que un médico de fiscalía falleció por alguna situación personal, natural, y me dice el doctor Carlos Juan, ¿sabes qué? Hay un interinato, 6 meses. 6 meses en lo que te preparas para tu siguiente examen y todo. La verdad era algo así como que, bueno, ya más o menos estoy aquí, ya sé, dicen por ahí el teje y maneje básico. Digo, 6 meses, me quedo 6 meses para ver, apoyar y estar ahí. Pues 6 meses se convirtieron en 21 años hasta ahora, porque empecé a conocer la medicina forense. La verdad que hasta donde esté le agradezco mucho lo que él me enseñó y ese interés por conocer más de la medicina forense. Nosotros normalmente antes no íbamos a una escena. Es decir, el cadáver llegaba al servicio médico forense y ahí el crimen nos daba algún dato, lo encontré así, encontré esto, perfecto. Hacíamos el protocolo de necropsia y dábamos el objetivo principal, que era la causa de muerte. Realmente en más cosas no nos metíamos. Cuando se empiezan a dar la cuestión del nuevo sistema de justicia penal, la cuestión de crear un grupo que procese una escena de crimen, dijeron, bueno, pues el médico. Y efectivamente, hoy en día sé que el médico es muy importante, a lo mejor no en todos los casos, pero en casos de muertes violentas específicamente, hablemos de homicidio, suicidio, accidente, donde tengamos esos elementos
técnicos, científicos, para poder ayudar al criminalista y poder decirle, ¿sabes qué? Esta herida, pues si bien es cierto, da etiología suicida, hay estas otras situaciones médicas, físicas, que no nos conforman y la ayudamos. Esa es la parte importante. Eso me enamoró. Me gustó mucho la escena de crimen, me gustó mucho mi trabajo. Tan es así que te digo, de la nada, ahorita me digo, si yo en ese entonces, al salir de medicina, alguien me hubiera dicho, ¿usted va a ser médico forense? Y le he dicho, no, muertos, sangre, qué feo. Pero cuando empiezas a conocer que no es nada más ese el mundo, es muy interesante, es muy bonito, es muy... siempre lo hemos dicho, la labor de nosotros es una parte en la investigación, pero que si esa parte va mal desde un inicio, va a hacer que la investigación se trastorne o nos oriente hacia otro lado. Esa fue una cuestión muy curiosa que a mí me llevó a la medicina forense. Y casualmente se da un convenio con Fiscalía y el Instituto Politécnico. Y dice Fiscalía, tengo médicos que son generales y queremos hacer la especialidad. Entonces el Instituto Politécnico dijo, adelante, firmamos, se hace, ya sabes, las cuestiones burocráticas, ¿no? Entonces cada fin de semana durante 2 años venían médicos del Instituto Politécnico a darnos las clases, viernes y sábado. Una parte la cubríamos nosotros, la parte económica, otra parte la cubría la Fiscalía. Y oh sorpresa, 2 años fue lo que duramos haciéndola y tuvimos ese aval. Es decir, ya también quedamos poquitos, pero se nos dio la oportunidad de hacer la especialidad. Más que nada porque sabemos que al entrar al nuevo sistema de justicia, una de las principales debilidades era la preparación. Porque medicina forense no había en el estado, únicamente a nivel nacional. Y te comento, eran pocas plazas. No había posibilidad de hacerlo. Entonces se da la oportunidad, entro a hacer la especialidad, pues me enamoro aún más de la medicina forense, conozco mucho más y justamente me da por empezar a prepararme para, no sé, buena o mala suerte, me vio en ese entonces, se toma posesión la química Marta Guzmán Castañeda de la Dirección de Servicios Periciales y me dice, pues como que el doctor le gusta, vamos a introducirlo un poquito. Me da la oportunidad de ser el director de medicina forense aquí en el estado, pues más aún, me gusta mucho más esa parte, conozco esa parte. Ya después de dejar la dirección, se abre esta unidad de servicios periciales y escena de crimen y me incorporo a esta unidad. Y pues ahorita es donde actualmente estoy ayudándole a mis compañeros a procesar escenas, ayudando en lo que es la parte de la investigación médica. Muchas veces hay ciertas cosas que siempre lo he dicho, en la medicina forense aún en nuestro país se encuentra en un particular punto de vista en pañales. Hay muy poquita información en los libros, hace falta muchísimo más. Pero precisamente por lo complejo de las cuestiones, tanto académicas como administrativas, no se ha logrado concretar. Esperemos que el día de mañana haya una apertura aún más, porque efectivamente, como bien lo dijiste, hay muchos alumnos que ven en la tele que procesan un huesito y de ese huesito sacan una información. Y es cierto, se puede. Nada más que la escena o el capítulo dura 30 minutos y ellos lo hacen en un día o 2. Y qué bonito sería que lo hiciéramos así. En la realidad les digo, perfecto, sí lo hacemos así, chicos, pero a veces llegamos a tardar 6 meses o 1 año en esa información. Yo también me he dado cuenta que esa influencia sí nos ayuda un poco a tratar de estimular, pero a la vez he notado que nos perjudica porque tienen otra visión un poco diferente de cómo realmente se trabaja. Tienen otra visión realmente a veces de las funciones de un perito, de un criminalista. Y bueno, sabemos que nuestros vecinos de primer mundo pues tienen la tecnología a su disposición y acá lo que a veces nos limita un poco es eso, la tecnología. Sin embargo, lo que sí hay mucho en México, eso sí, nunca me cansaré de también aceptarlo, la experiencia. Hay mucha gente que sabe, pero lamentablemente o por cuestiones administrativas o por cuestiones de ciencia, de que ya no pueden llegar más allá, se limitan, pero considero que en cuanto a, dirían por ahí, si tenemos mano de obra para procesar escenas, sí la tenemos. Tecnología, esa parte sí es compleja, por todas las instituciones y todos los presupuestos económicos. Considero que es la limitante. Pero sí es muy curioso cómo llego yo, cómo estoy hasta ahorita aquí trabajando y pues esperemos hasta donde más se pueda
también algo muy importante que siempre me ha gustado es compartir toda esta información. Siempre es importante compartirla. También conocí esa otra parte de mí, la docencia. Me ha gustado, me ha llamado, porque también me exige actualizarme un poquito y conocer cómo trabajan todos los demás. Pues muy bien, doctor. Creo que ahorita con lo que nos cuentas, me doy cuenta que realmente tenemos muchos puntos en común, muchas coincidencias. Brevemente me voy a permitir comentarte. Yo mi primer carrera fue contabilidad. Y yo siempre quise ser contador. Toda mi vida yo me vi haciendo declaraciones de impuestos, haciendo auditorías, era lo que a mí me gustaba. Números. Estudié contabilidad. No termino, me faltó un año para terminar la carrera. Me caso. Y después digo, quiero retomar mi carrera, quiero terminar. Pero yo había iniciado la carrera en una escuela privada y en ese año que yo salgo, el director fallece, los hijos empiezan a pelear la escuela, no se pusieron de acuerdo, la desaparecieron. Entonces me tocaba buscar otra escuela que me revalidara las materias y no me revalidaban todas, me tocaba regresarme 2 años, 3 años. Y casualmente un día mi esposa, en ese entonces ella estaba terminando haciendo sus trámites de titulación en la Facultad de Derecho y sale con un volante de una escuela que ofertaba contabilidad. Y me dice, mira, ¿por qué no vas aquí? A lo mejor te revalidan. Llego a esa escuela y me dicen, no vamos a aperturar contabilidad este ciclo porque no tenemos espacio, estamos por cambiarnos de edificio. Dije, bueno, pues si estudio Derecho, total, son 3 años. Bueno, pues yo buscaba Derecho en Sabatino y me dicen, tenemos Derecho pero escolarizado. Y mi pregunta fue, ¿qué tienes en Sabatino? Criminalística. Yo no sabía qué era la criminalística, nunca había escuchado eso. Me quedé unos segundos preguntando, ¿qué será eso? ¿Qué hace un crimen? Pues me inscribo por la curiosidad que me generó. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando llego el primer día de clases al salón, yo en ese entonces tendría 27 años, 26. Y cuando llego me encuentro a gente, pues, mayor de 50 años, la mayoría. Me quedé sorprendido, dije, si no me equivoqué, salón. Y cuando nos empezamos a presentar con el primer profesor que llegó, escucho a uno que se para y dice, yo soy perito criminalista, tengo 30 y tantos años de experiencia y estoy aquí porque me interesa profesionalizarme y tener un título universitario. Se para el de al lado y dice, yo fui jefe de peritos en fiscalía tantos años y estoy aquí porque quiero esto. Yo soy comandante de esto. Entonces me di cuenta que el grupo estaba lleno de gente de experiencia y que lo que buscaban era pues la profesionalización y el título académico. Y me considero que fui de una generación afortunada porque pues de mis profesores aprendía, pero de mis compañeros aprendía más. Gente que había resuelto o investigado los casos que yo veía en la tele de niño. Y me recordaban esos momentos cuando yo veía las noticias y ellos me los contaban realmente lo que había sucedido y cómo habían resuelto, cómo habían investigado, qué habían encontrado. Y eso fue lo que hizo que me gustara y llegué a desarrollar esa pasión por las ciencias forenses a muy corto tiempo de haber ingresado. Yo ya me sentía parte de las ciencias forenses porque con ellos al momento de ir al desayuno, en el receso, era escuchar narrativas de hechos. En convivencias que hacíamos fuera de la escuela, era estar escuchando sus experiencias. Entonces me nutrí mucho de mis compañeros. Y eso obligó a la escuela a traer profesores muy capaces. Entonces ahí fue donde tuve la fortuna de ser alumno del profesor Carlos Guzmán, del doctor, que también hicimos buena amistad fuera de la escuela. Tu caso, no se diga, es uno de los profesores que yo he admirado y respetado mucho. Entonces, digo, en esa parte creo que hemos coincidido que casualmente llegamos ahí sin buscarlo. Es correcto. Así es, yo por casualidad ya tengo también 10 años en esto. Me he dedicado a ejercer desde lo particular, me ha gustado mucho. Y retomando tus palabras de que México nos falta tecnología, sí nos falta. Decías, está en pañales la medicina forense en nuestro país. Y creo que muchas áreas forenses están en pañales porque no ha habido como tal una institución académica que abra un área de investigación en materia forense, que tenga investigadores enfocados en eso, en desarrollar nuevas técnicas, teorías, la parte institucional, el traer esa tecnología que está en países de primer mundo y que creo que no está tan lejos del alcance de las instituciones. A veces, como lo mencionas, temas burocráticos, cambios de administraciones que complican las cosas. Pero sí tenemos grandes expertos en nuestro país. Creo que México ha sido punta de lanza en muchas áreas forenses. La criminología, pues no se diga, tenemos un gran exponente que aún fuertemente sigue vivo, el doctor Rodríguez Manzanera.
Tenemos al doctor Hernández Cárdenas, padre de la rehidratación, reconocido a nivel internacional. El maestro Cibrián Vidrio, que en balística pues, es conocido en toda América. Tenemos la química Marta aquí en nuestro estado, que, química genética, pues, tiene mucho que aportar. En tu caso en la medicina, pues también. Entonces tenemos expertos, el material humano lo tenemos totalmente, la experiencia está. Así es. Entonces, cómo procesar, cómo investigar, cómo resolver, creo que México tiene capital humano incluso mejor que otros países. Sí. Mucho mejor que otros países, pero lo que nos llega a veces a frenar o a limitar el alcance es el uso de la tecnología. Coincido contigo totalmente, doctor. Sí, así es. Y ahorita lo que comentabas también, el médico forense pues se encerraba en el CEMEFO. Y yo te pregunto a ti, para ti, ¿cómo fue ese cambio de haber estado en CEMEFO siempre, esperando que ahí llegara el cadáver y trabajar el cadáver y listo? ¿Qué reto o qué representó el ir a un lugar y ahora tener ya no solamente que aplicar conocimientos de medicina forense, sino también involucrarte en otras áreas, la criminalística, la balística, muchas otras cosas? ¿Qué fue para ti eso? Sí, justamente como bien lo dices, es donde nos damos cuenta que pues nuestra ciencia pudiera estar limitada. Es decir, hablar de una causa de muerte, simplemente un ejemplo muy práctico. Llegamos y vemos una herida por proyectil de arma de fuego en cráneo, pues realmente desde un punto de vista médico-legal ya no tendría tanta relevancia, por así decirlo. Ya sabemos la causa de muerte, pero viene la parte importante. ¿Qué características tiene ese orificio de entrada? ¿Qué situación especial puede llegar a tener? ¿Qué, lo que a mí me ha tocado y es bien importante, cómo se encuentra el cadáver al momento de... Si bien es cierto también, hay veces que nos lo modifican sin querer, familiares o algo, pero hay esos elementos de llegar y ver la posición original y real e inmediata de la muerte de una persona, ya para nosotros desde un punto de vista médico nos va a nutrir mucho más esa causa de muerte. Como te comentaba, la causa de muerte va a seguir siendo la misma, claro, pero al momento que nosotros vemos algún otro signo, como el famoso espasmo, donde se llega a dar, donde la persona al momento que tiene el arma en su mano y se produce el espasmo y tiene el arma en su mano, a veces nos ha tocado ya en las escenas cuando mi compañero a veces es que no puedo quitarla, doc, no puedo. Bueno, hay que explicarle, ten cuidado, el cuerpo está en un espasmo rígido, porque no es lo mismo el espasmo que la rigidez cadavérica. La rigidez va a ser gradual, el espasmo no. El espasmo es inmediato. Y eso es súper importante que el crimen lo tenga en mente para si tiene en ese momento el arma de fuego, el cuerpo empuñada, con mayor cuidado hay que buscar retirarla. Me han pasado experiencias en la práctica donde efectivamente por esta situación, llamémoslo un poquito ignorancia y precipitación, jala el crimen el arma de fuego y todavía tiene proyectil útil en la recámara. Entonces se activa, da el balazo. Me tocó un caso de un compañero que al momento que retira un fusil de que lo tenía el agresor, lo retira y se percute el arma y sale un disparo. Afortunadamente pega en el suelo y de rebote le pega a mi compañero fotógrafo, que era el que estaba más cerca. Afortunadamente fue una herida por el mismo rebote, no fue algo mayor. Pero son de esas veces que nos ponemos a pensar y decir, híjole, pues compañero, ten cuidado, Crimi, enséñate a qué es lo primero que hay que buscar. Cuestiones de seguridad personal. Me ha tocado también situaciones donde mis compañeros crimis al momento que ven un arma, como que se bloquean. Por la situación dicen, ¿y qué le hago? Y compañero policía, y a ver, tú que eres el experto. Y también nos damos cuenta que a veces el compañero policía no es el experto. No es, claro. Que pensaríamos que sí, porque trae un arma y todo, pero tampoco es un experto. Entonces, son pequeños detalles que a mí me han tocado y llego a una escena y digo, caray, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? Nos descuidamos, nos desconcentramos, o de plano, pues la persona tiene una ignorancia total de cómo manipular un arma. Pero sí son situaciones que ya en la escena lo vemos, que ya en la escena sabemos que el crimen debe estar preparado y es el que debe más de conocer. Y también me ha pasado donde a lo mejor nada más está el crimen, el foto y un servidor, y ninguno de los dos jamás en su vida ha manipulado un arma. Entonces es donde a lo mejor en algún momento nos dieron clases de balística, cómo manipular.
pones y dices, bueno, yo soy médico, pero sé cómo hacerlo. Y auxilias y haces y le das, pero vuelvo a lo mismo. Es donde te das cuenta que, pues sí nos hace falta a veces esa capacitación, esa conciencia de cómo manipular un arma en una escena. Y otra de las cosas que me ha pasado cuando llegamos en el equipo multidisciplinario, a diferencia de poder estar en la plancha esperando el cadáver, los fenómenos cadavéricos. Que en ese momento detecto ese medio ambiente que está en el lugar, que muchas veces dentro de los protocolos ya establecidos no lo manejan, pero ese medio ambiente que está en el lugar, y lo sabemos por bibliografía, va a modificarnos los fenómenos cadavéricos. Recuerdo mucho el caso de un asunto de secuestros, precisamente. Está documentado cuando los matan a 2 personas en Ciudad Hidalgo, los dejan en un canal, pero el canal era donde antes era un río. Entonces, pues obviamente características de un canal, no entraba aire, todavía el medio ambiente, y bueno, los que conocieran la región de Ciudad Hidalgo, en la zona montañosa, pues es un refrigerador. Sí. Curiosamente, en ese asunto yo fui al lugar, vi los cadáveres y sí le dije a mi compañero Crimi, digo, si tú me pones estos cadáveres en una plancha en este momento, yo te puedo decir que no tienen más de 24 horas de haber muerto. Con mi ciencia. Pero también la ciencia, dicen por ahí en letras chiquitas y en rojo, dice, pero hay que valorar el medio ambiente. Y yo como no vine, o en su caso pudiera ser que no hubiese estado, pues no lo voy a tomar en ese momento en cuenta. Sin embargo, como sí vine y veo el medio ambiente y veo todo, me doy cuenta que estos cadáveres se conservaron. Casi como si los hubieran metido en un refrigerador. Es decir, no había esos fenómenos de descomposición. Esa famosa mancha verde abdominal como tal, no estaba. Que sabemos que se da a las 24 horas y que entra el periodo de enfisema, que empiezan a inflarse, que luego la licuefacción. Nada. Esos cadáveres estaban frescos y tenían de muerto documentado, porque había videos donde se ve cuando los levantan, como se dice vulgarmente, y cuando los ejecutan, las personas estas tuvieron a bien, pues, grabar ellos mismos el momento en que los ejecutan, los dejan, y ese video después ya fue que se pudo manejar en el área de secuestros. Pero por esos detalles. Pero te vuelvo a repetir, si yo no hubiese ido al lugar, no analizo esos cadáveres, para mí no hubieran tenido más de 24 horas. Y teníamos documentado esos cadáveres que tenían de muertos una semana, es decir, 6 días. Y no tenían esa descomposición. Entonces, este pequeño dato a mí me hace pensar que el médico es importante que vaya a la escena, que analice todo lo que hay ahí. Otro caso similar también de un asunto de secuestros, donde lo dejan en un terreno acá para Téjaro, pero al día siguiente el cuerpo ya está casi descarnado. Es decir, ahí lo que influyó mucho fue la famosa antropofagia cadavérica. Los animales que empezaron a comerse el cadáver. Y de momento, ya sabes, a veces prensa y todo, lo desollaron, le quitaron el rostro y que porque era muy guapo y algunas de esas teorías medias curiosas. Cuando nosotros estamos en el lugar, vemos las características de los bordes, que no hay infiltrado, que fue post-mortem, que hay estos elementos, los mismos colmillos que se marcan del animal al momento que desgarra y todo. Y nosotros determinamos en su momento, pues es antropofagia cadavérica, es decir, no fue una cuestión premeditada ante-mortem, fue post-mortem, y tenemos los elementos para hablar de esta carroña del lugar. Pero si no hubiese ido yo, a lo mejor después de cierto tiempo que ya me lo dejan en CEMEFO, hubiese sido más difícil. Y de momento, la pericia del criminalista también es bien importante ahí, que él lo pueda determinar, pero también ahí tengo compañeros que dicen, bueno, es que eso es como que parte médica, es que como que el médico decida. Y no, digo, la idea de justamente, como les dices, esta preparación del crimen es también multifacética en toda esta parte. Eso es lo que me ha tocado ver en escenas, que sí es importante, que sí es también buscar estos elementos médicos. Me pasó el caso de tristemente luego los casos más complejos, los de los menores o recién nacidos, donde la mamá decía, pues amaneció muerto. La famosa muerte de cuna. Sí. Cuando realmente el niño, al revisarlo y observo que trae comida, hay un signo de asfixia, hay cianosis, híjole, señora, pues sí, ya ahí sí como que
¿cómo le decimos que no es una muerte de cuna? La muerte de cuna es algo natural y nos habla de un menor que es prematuro y que prácticamente sus órganos están inmaduros y deja de respirar y no pasa nada. No se integra un síndrome asfíctico. En este caso, sí. Cuando empezamos en el lugar a buscar esos elementos y le digo a mi compañero de crimen, ¿sabes qué? Muerte de cuna no es. Hay un dato de asfixia, puede ser broncoaspiración, hay que ver qué motivó. Nos encontramos con un fenómeno también muy curioso que en México existe. Volteamos a ver a la mamá de 14 años. La primera pregunta es, ¿alguien le dijo cómo darle de comer a un bebé? ¿Alguien le dijo que es importantísimo sacarles el aire después de comer y ponerlos en cierta postura y todo? Pues obviamente no. Entonces la mamá, entre su desesperación, ya una cuestión legal, no podemos darle una responsabilidad, pero siendo fríos y calculadores, pues es una menor que nadie le dijo que hay que tener ciertos cuidados con un niño, que un niño a veces por su inmadurez regurgita, que un niño por su inmadurez traga aire, que se llena de estómago su aire y por lo tanto es importantísimo sacarles el aire. La mamá, insisto, pues era de que le daba del biberón para que se callara y se durmiera, y si se dormía comiendo, mejor. ¿Por qué? Porque ya lo dejaba en la cama. Y eso es lo peor que podemos hacer en algún momento como papás, que coma dormido y que lo acostemos. ¿Por qué? Porque se va a generar ese gas, ese aire, lo erupta, al mismo tiempo el niño por la posición e inmadurez se va ese alimento a la tráquea y broncoaspira. Y muchas veces la mamá, entendemos las situaciones que vive nuestro país, pero está cansada de trabajo, ya no escucha ese momento. Y la mamá muy joven cuando se despierta y ve al niño en la cuna que ya está muerto, pues de momento dice, bueno, pues se murió solito. Y sí, se murió. Pero si hubiésemos... Es donde la medicina forense hace su parte. Hay que explicarle al investigador qué pasó. Que no sea algo premeditado. Es decir, hablar de una muerte violenta entre el homicidio, suicidio y accidente, pues son cuestiones accidentales. Que podemos atribuirle a la mala preparación de la mamá, porque nadie nos dice cómo ser papás. Estoy de acuerdo, pero también es importante esos elementos en el lugar determinarlo. Esa es una parte muy importante que me ha tocado ver, de que el médico acuda, que el médico vaya y vea precisamente estas lesiones que nos van a hablar o nos van a orientar. Como te digo, a veces es bien fácil, pues trae el balazo en la cabeza, no hay problema. Casos importantes también que nos han pasado es que lleguemos y efectivamente el primer respondiente corrobore la muerte de la persona. Curiosamente, y eso a veces les he dicho a mis alumnos, es de película y a veces nos da hasta risa y todo, pero hay que ver el trasfondo de el que estén todos los policías ahí, el que esté ya fiscalía y todo, y alguien diga, bueno, ¿quién corroboró la muerte? Por protocolo sabemos que el primer respondiente tiene que hacer llegar al paramédico y corroborar y todo. Sin embargo, sí me ha pasado que llegamos, procesamos, ya le ponemos su indicador al cadáver, ya estamos en una situación y mi compañero crimen me dice, Doc, pues vamos a revisar el cadáver. Parte de la revisión del cadáver inicial es precisamente esa, aunque no debería de ser nuestra función, es pues que sí sea un cadáver, claro. Porque sí nos hemos encontrado casos donde vamos a revisar el cadáver y en cuanto volteo, checo y veo que se empieza a mover, digo, caray, no es un cadáver. En ese momento se activa otro protocolo, obviamente, para trasladarlo y cuidar la parte más importante, que en este caso es la vida. Pero curiosamente sí nos ha pasado, que por la cuestión de trabajo, por la cuestión de... Híjole, pues es que a veces no sé qué palabra utilizar para no meternos en cuestiones de poca capacitación o nula capacitación de nuestros primeros respondientes, es que dicen, pues yo chequé, le toqué el pechito, no se movía, o me tocó un caso donde los compañeros primeros respondientes, el cadáver estaba como en una ladera. Y le digo, compañero, ya vino Protección Civil, dice, apenas viene, llegó primero Fiscalía. Bueno. Tú como primer respondiente, como policía, que normalmente son los primeros respondientes, bueno, tú corroboraste, checaste, pues ya le aventamos piedritas, jefe, me dice. Desde acá le aventamos piedras y ya vimos que no se mueve. Y yo así como, no, pues eso no es un... Porque efectivamente el cadáver estaba en una posición hasta incómoda, atípica, pero la realidad es que cuando bajan los paramédicos estaba ebrio.
dormido en esa posición atípica. Entonces, pues previendo esto, esperamos paramédicos, checaron y efectivamente había signos vitales, la persona estaba intoxicada por alcohol y pues ya la presencia de la fiscalía ahí ya no era prudente, pero como te digo, sí nos han pasado cosas que a lo mejor no están en un libro, no están en un protocolo, pero que siempre en la práctica es importante buscar, corroborar que efectivamente, digo, no es mi función como tal a veces en la escena esa, pero bueno, primero hay que cuidar o corroborar que el cadáver ya no tenga signos vitales. Claro. Sí. Tocaste 3 temas muy importantes. El primero, el que hay que ir al lugar. Y es importante que todas las disciplinas, considero yo, conozcan el contexto geográfico, atmosférico, Correcto. todo esto. Y muchas veces se pierde esa carnita del lugar, de la escena, el darte cuenta y entender el por qué. No solamente el médico, el perito en balística, Uh-huh. el dactiloscopista, el químico. Es importante, creo yo, que todas las áreas científicas o técnicas que vayan a participar en el caso tengan esta información. En nuestro caso, los peritos particulares muchas veces pues nos contratan después de semanas, meses o años de que sucedió el hecho. Y yo me he encontrado casos donde yo participo, homicidios, hechos de tránsito, y me dice el abogado defensor, ¿a qué quieres ir, perito? Pues ya pasó hace medio año, un año, ¿qué vas a encontrar? Bueno, probablemente yo no busco ir a encontrar ese indicio físico para levantar, pero la geografía del lugar me dice mucho. Sí. ¿Cómo se dio ese choque, ese impacto? Vi las fotos. Y las fotos me dicen una cosa, pero cuando llego al lugar y veo, era una pendiente, había un hundimiento en el terreno, había un tope no señalado. Acá ya entiendo el por qué la posición final de los vehículos, ya entiendes muchas cosas, entiendes por qué la trayectoria de una bala, cómo es que, dónde estaba ya encontré el por qué. Entonces hay que ir al lugar. Exacto. Hay que ir al lugar, sí o sí. No sé, 8 de cada 10 dictámenes que me encuentro veo con base en constancias. Con base en constancias. Digo, no, hay que ir al lugar, aunque haya pasado mucho, hay que ir. Hay que medir, hay que ver, hay que fijar. Cuestiones de visibilidad, señala. Muchas cosas que se pierden por no ir al lugar. Y conocer por lo menos las generalidades de todas las ciencias forenses es muy importante. Lo que mencionabas, encontrar un cadáver con un espasmo y empuñando un arma. Pues de entrada, criminalista, pues tienes que conocer de medicina, signos cadavéricos, para que entiendas qué es el espasmo y por qué está esa rigidez que se da inmediata. Y debes tener los conocimientos básicos de balística para activar las medidas de seguridad y evitar un disparo accidental y poner en riesgo la vida de las personas que están ahí o la tuya propia. Así es. Entonces es importante conocer toda esa parte de las ciencias forenses para evitar accidentes, evitar alterar, contaminar, destruir por ignorancia, por desconocimiento, y además poder entender y correlacionar todo lo que estás viendo. Coincido contigo en eso. Mencionaste el tema de la falta de capacitación, pues creo que eso nos adolece en todos los estados, me atrevo a decir, adolecemos de capacitación, tanto en lo público como en lo privado. El que las universidades, se dio un boom, muchas universidades ofertan estas carreras, pero no tienen laboratorios, no tienen espacios, no tienen nada. Entonces, ¿con qué enseñamos? Pues con las fotitos del libro, con el proyector. Y entonces, pues, no entiendes realmente el tema de un arma. No es lo mismo que le muestres las partes del arma en la pantalla, en el libro, a que tengan un arma, peritos, mujeres, que ellos sientan realmente las libras de presión de un resorte, de una corredera, para hacer maniobras de seguridad y verificar que el arma no está cargada. Muchas veces las jovencitas o los mismos hombres no tienen la fuerza para retraer la corredera. Por eso no lo saben, porque nunca lo han hecho. Y cuando van al lugar, no pueden. Y eso va a generar un accidente. Sí. Fíjate que, es que son esas cuestiones donde me proyecto y veo y digo, efectivamente, tristemente sí pasa. Me acuerdo una frase que decía, en paz descanse el doctor Carlos Guzmán, les decía a mis compañeros crímenes, decía, tú no eres perito criminalista, tú eres un levantamuertos. Sí. Decía, no, y se enojaban, no, ok, ya fuiste al lugar, ahora dime, ¿qué pasó?
todavía ocupo los resultados de balística, y ocupo el resultado de medicina, y ocupo... Entonces, ¿qué hiciste? La realidad es eso. Nada más van a levantar un cadáver. Y con todo respeto, pues para levantar un cadáver cualquiera. No se necesita capacitación. Pero para saber qué pasó en el lugar, cómo sucedieron los hechos, qué elementos de las ciencias forenses están involucrados, solo un crimen. Solo un crimen. Y como bien lo dices, a mí me toca mucho decirle a mis alumnos, porque luego se me dicen, el típico, llévenos a tirar y que... Espérame, yo te puedo llevar, pero entiende, yo no soy maestro. Hay que buscar los cursos, claro. Hay que buscar la capacitación, gente experta, y eso sí siempre les digo, vayan. Si bien es cierto, nosotros no somos como tal elementos policíacos, es básico que ustedes sepan manejar un arma de fuego, básico, y muy importante lo que acabas de decir, que disparen, que sientan, porque claro. Es muy fácil decir, ¿por qué no dispara? Pero la primera vez me tocó un caso cuando yo era directivo, que me tocó asignar armas a los peritos, porque en nuestro estado, en teoría, no hay una asignación oficial de armas para peritos. Sin embargo, hay peritos foráneos o peritos que luego pues, salen al cerro, salen a hacer situaciones donde, si bien es cierto, va un compañero policía resguardando, pues sabemos que eso en algún momento también me ha pasado, que se hace la balacera y el compañero policía es el primero que ya está en la camioneta o resguardándose, y nosotros pues no podemos porque tenemos ahí los indicios del cadáver y buscamos cómo resguardarnos. Hicimos una pequeña práctica, me acuerdo que sí traje una persona para que les diera la capacitación. 2 de 10 elementos se cortaron sus manos. De 10 elementos a un compañero se le reventó un tímpano. O sea, se pone uno a pensar y dice, bueno, es que realmente nunca habían disparado un arma, no saben las situaciones, no saben cómo manipular, cómo... Y eso es bien, pues, básico. Básico que sepan cómo se maneja, porque te vuelvo a repetir, ya cuando estamos en lugares donde ya vemos las circunstancias, vemos las cosas. Y pues la implicación, porque al final de cuentas es una responsabilidad social, que prepararnos, estarnos preparando para hacer ese procesamiento. Pero sí es cierto, realmente en la práctica sí nos falta. Así es, doctor. Nos falta ese detalle. Una pregunta derivada de este tema. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De las universidades? ¿Del estudiante cuando se está formando? ¿Del profesional perito en cualquier área cuando ya está en el ejercicio profesional? ¿De las instituciones? ¿O es una responsabilidad compartida de todos el actualizarnos, capacitarnos, profesionalizarnos? Mira, una pregunta muy interesante. Apenas hace poco, la semana pasada, tuvimos una reunión en nuestra unidad y nos comentaban los altos mandos. ¿Qué ocupan? Órale, qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué ocupamos? Pues capacitación. Ok, les vamos a traer un curso de derechos humanos. Y nosotros, espérame. O sea, capacitación. Pero en nuestra área está perfecto que sepamos lo básico en derechos humanos. Está perfecto que sepamos en muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo como perito médico, pues sí me gustaría una capacitación acorde a mi área. No nada más capacitar por capacitar, que luego muchas veces eso hacen ciertas instituciones. Esta unidad o esta escuela me está ofreciendo esto, perfecto, a ver, mándate a todos a esta capacitación. Sí, pero lo interesante es eso, ¿qué ocupan? ¿Qué capacitaciones ocupan? Porque solamente el perito de campo es donde se da cuenta y dice, chin, me hace falta esto. Por ejemplo, simple y sencillamente, el manejo de un arma de fuego. Claro. ¿Sí? Que en teoría se supone que ya saben los componentes, como bien lo dices tú, en su escuela ya tienen un título y una cédula que los avala, que les dieron balística. Pero una cosa es que se lo hayas dado y otra cosa es que tenga ese dominio sobre la materia. En lo personal, mi apreciación personal sería compartida. Si yo le dejo toda la carga de la capacitación al perito, con todo respeto, hay gente que dice, yo ya tengo mi título, mi cédula, mi sueldo, ¿para qué me capacito? Ya está cómodo. Yo ya, aquí estoy, ya hecho. O sea, no voy a sacrificar el tiempo de mi familia para irme a tomar un curso. No. Pues, ¿por qué? Tristemente también eso es real. Tú eres experto, tienes hasta un doctorado y hay otro crimen que es técnico que ni siquiera tiene título y cédula. El pago en algún momento es el mismo. Y eso está mal.
porque estás enviando un mal mensaje a todos. Por eso es que me atrevo a decir que es compartida. Es decir, la institución, cualquier institución, lo primero que debe hacer es a ver tu perfil, a ver tu capacitación. De hecho, apenas el día lunes se acaban de abrir las convocatorias nuevamente para peritos, policías y ministerios públicos. Algo que hace como 3 o 4 años no se había hecho. Ahora hay que ver quién va a llegar a pedir ese trabajo, y considero que esa parte es buena. A ver hasta dónde has hecho. Pero aparte, ya cuando estamos nosotros dentro de la institución, buscar esa parte. Es decir, ¿qué ocupas? Tales capacitaciones. Ok, no tengo estas, pero tengo estas para tu área. Y buscar estar comprometidos los dos. La institución para ofrecer las capacitaciones acordes, y la persona o el perito también decir una parte interna, una introspección de decir, como que de esta parte no le sé mucho, ¿sí? Por ejemplo, yo te doy un ejemplo en mi caso, médico forense. Yo ya estuve en unidades especiales de delitos sexuales. Yo ya he hecho certificados, los famosos médicos legal sexuales, para saber si una mujer está violada. También para saber si un hombre está violado. Pero ha evolucionado tanto esta parte de las lesiones en esas zonas que la verdad, a mí si me dicen en este momento, te vamos a dar un curso de sexología forense, de daños a nivel de... Órale, lo tomaría. Porque sé que es una parte, si bien es cierto, no estoy ahorita en una unidad de ese tipo, pues sería bueno porque es parte de mi debilidad, que yo como médico sé que no he visto mucho. En la práctica forense, y esto también me quedó muy grabado en una ocasión, que me dice una señora, quiero que revisen a mi hija a saber si está violada. La llevé con el ginecólogo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Me dice la señora, que el gineco dice, señora, pues lesiones no tiene, no está violada. Y que la señora, pero fíjate cómo la sociedad llega un momento que ya pide eso. Bueno, gineco, ¿cuántas violadas ha visto usted? Y es donde dice el gineco, sí. Bueno, señor, es que yo no veo violadas. Yo veo lesiones, veo enfermedades del aparato genital y conozco el aparato genital. Pero realmente mujeres violadas, pues yo no veo. Lo vi en la escuela, en la preparación, en la especialidad, si tú quieres. Pero ya en la práctica diaria, no ve mujeres violadas. ¿Quién es la persona que ve mujeres violadas? Pues el médico forense. Claro. Pero, oh sorpresa, vuelvo a repetir, cuando el médico forense, que se supone que es el experto, no le sabe, o no conocen cierta anatomía, o no toma en cuenta que hoy en día agresores sexuales utilizan preservativos, lubricantes y todo, precisamente para no dejar lesiones, pues nuestra primera respuesta es, no trae lesiones, no está agredido sexualmente. Y oh sorpresa, hay que buscar otros elementos, hay que hacer otras pruebas para poder corroborar eso. Y por eso te digo, yo en lo particular, en este momento te puedo decir que una de mis debilidades pudiera ser esa, ¿sí? En el ejemplo que te digo es donde yo, compartido con la institución, pudiera hacer esa responsabilidad. Si bien es cierto, alguien me dirá, ¿pero por qué no la ha tomado ahorita? Bueno, porque ahorita mi unidad es homicidio y feminicidio y son otro camino. Pero lo voy a tomar, claro que lo voy a tomar. En algún momento, si la institución me dice, a ver, doctor, tenemos perfecto, digo, hago mi hueco, y por eso mi apreciación de que puede ser en algún momento compartido. Sin embargo, cuando son peritos particulares, pues sabemos que ahí es la conveniencia, es personal. ¿Por qué? Porque es lo que tú vas a ofrecer. Es lo que en algún momento países de primer mundo están haciendo. Así es. ¿Qué están haciendo las instituciones? Ofreciéndole al público y decirle, tengo estos peritos, tengo el famoso perito A, B y C. El A es un doctorado, es un especialista. El B, pues le sabe. Y el C, pues es el que es básico. Firma. Pero también va a ser importante eso. Sí. El pago. Claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día los peritos particulares? Pues se están capacitando para llegar al A. Y tristemente, ¿qué es lo que también está pasando? Pues que estamos viendo sus resultados afuera. Exacto. Afuera es donde vemos ya el resultado, la práctica. Tristemente, lo poco, mucho que tengo yo de experiencia, lo que sí les puedo decir o te puedo comentar es, me ha tocado ver casos donde el perito está preparado, el Ministerio Público está preparado, está todo bien. Sin problema ese caso se lleva y se judicializa y hay una sentencia favorable para Fiscalía. Pero también me ha tocado casos donde hay debilidades del perito, la parte particular lleva un perito con más capacidad, el mismo abogado de la defensa tiene más recursos, busca más esta parte
y pues evidencia que se hizo un trabajo desde un inicio mal. Y algo que ha pasado y que tristemente también está pasando en la parte de los jueces, le echamos la culpa al juez y decimos, maldito juez, este desgraciado que lo deja libre. Los que estamos dentro de la Procuración de Justicia sabemos que el juez es el que menos culpa tiene. Así es. Y ahora con esta reforma judicial, ahí se le está atacando por esa parte. Sí. Es que el juez es corrupto y deja en libertad. Por eso urge la reforma judicial. Y tocaste un punto importantísimo. Muchas veces el juez es el menos responsable de esto, porque si tu órgano investigador al juez no le estás dando una investigación sólida, sustentada y fundamentada en evidencia científica, técnica, comprobada y sin error a dudas, él cómo va a encarcelar a una persona que no le sustentaste su responsabilidad, su culpabilidad. Justamente en algún momento que la primera vez que vi el título de tu programa, sí, muy interesante. Los indicios, las huellas, todo. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? Al final de cuentas, considero que el objetivo de eso es esto. Tenemos todos los elementos para llevárselos y presentárselos a un juez. Que bueno, así debería de ser. La realidad es que en la práctica no tenemos todo y aún así lo presentamos, como dicen, a ver qué tal nos va, sabiendo que esos resultados en la práctica es ese, a ver qué tal nos va, pues vamos a ver si nos da cuenta el juez, ¿no? Sí, tristemente en la práctica, no en todos los casos, pero sí me ha tocado ver que hay esas deficiencias precisamente. Así es. Y en este tema de la capacitación, hay creo que dos extremos que hoy imperan en este círculo forense. Por un lado, los peritos apáticos, soberbios, que dicen no ocupo ya la capacitación, ya lo vi todo, lo sé todo, tengo toda una vida en esto, no ocupo más. Y del otro lado tenemos al que no ha salido de las aulas, que tiene 25 años de edad y es licenciado, 2 maestrías, 2 doctorados, 10 diplomados, y que dices, wow, trae un currículum académico impresionante, tiene todos los títulos habidos y por haber. Hasta inventaron uno para que pudiera seguir estudiando este cuate. Pero, ¿qué experiencia trae? ¿Cuándo ha estado en un lugar de investigación? ¿Cuándo ha hecho una pericia? ¿Cuándo ha hecho un dictamen? ¿Cuándo ha ido a un juicio a defenderlo? Nunca. Y muchas veces, estas personas que no demerito su esfuerzo académico para nada, es creo que plausible que tengan esas ganas de estar capacitándose académicamente, es muy bueno. Pero creo que debe equilibrarse la parte académica con la práctica para que traigas las dos visiones y puedas llegar a un aula a formar. Porque las universidades hoy, ¿cómo contratan a sus profesores? Pues el que trae el currículum más bonito y más gordito es el que va a entrar. Sepa o no sepa, haya estado algún día o no. Yo digo, eres criminólogo y traes doctorados. ¿Cuándo has visto a un delincuente a los ojos? ¿Cuándo has platicado con una víctima? Jamás. Pero es el que trae mejor currículum y es el que está formando. Entonces creo que hoy tenemos los dos extremos. Sí. Creo que lo que tenemos que buscar es ese punto medio de equilibrio donde vayas al aula con práctica y llegues a la práctica con la academia. Fíjate que ahí es muy interesante lo que comentas, el equilibrio. Sí. Considero que todo en esta vida es equilibrio y también en la parte profesional. Es decir, te capacitas, pero la práctica. Y ahorita me acordé de un comentario que en alguna ocasión me hizo mi gran compañera y amiga, la considero una amiga, a la química Marta Guzmán. Sí. Cuando yo llego de directivo y encuentro al médico más viejo con esa experiencia enorme y digo, doctor, ven, ayúdame a capacitar a los médicos nuevos. Lo siento en una compu y le digo, aviéntese un caso, dígales, explíqueles y todo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Me dice el doctor, oiga, doctor, sí, ¿cómo se prende la computadora? Dije, bueno, ok. A lo mejor ya, ok, ayúdenle, préndanle. Y me doy cuenta que me dice el doctor, pues tengo 30 años aquí, pero pues siempre me habían tenido en un área que no hago necros. Y yo, ¿cómo? Sí, tengo esta antigüedad, pero siempre había estado en cuestiones administrativas, documentos, oficios, pero pues necropsias no sé hacer. Y yo así como, caray. Y ese mensaje, esa palabra nunca se me va a olvidar cuando mi directora me dice, doctor, usted ya debe saber que antigüedad no es sinónimo de experiencia. Totalmente.
Y es donde yo me fui para atrás, porque yo venía de una escuela donde mis maestros, y efectivamente me doy cuenta que a veces no hay ese equilibrio y por alguna razón muy personal o no lo sé, pues están ahí pero no hacen la función. O hay algunos que están haciendo funciones y no tanto así tan drástico, pero pues ni título de medicina tienen. Y dice uno, bueno, a ver, espérame, ¿eres médico o no eres médico? ¿Y estás haciendo protocolos de necropsia? Sí, llega a pasar. La verdad es que ahorita considero que es muy complejo, pero lo que me gustaría rescatar es eso, el equilibrio. Las escuelas, tristemente, hoy en día dicen, y me ha tocado en mis alumnos, me dice, ya acabamos la licenciatura, la maestría. ¿Y ahora? Y le digo, pues es que desde antes la idea era que buscaran chamba, Claro. que ya se acercaran a la práctica. Bueno, pero ya nos dijeron que se va a abrir un doctorado y vamos a ser doctores en ciencias forenses. Dije, ok. La escuela, tristemente, a veces dice, pues tú págame. Claro, es un Cubre el negocio. requisito de, ajá, Negocio. aprendas, como bien lo dices tú, ya te traigo otro médico de otro perito, otro docente de otro lado, ¿sí? O lo hacen las famosas que jalan del Estado de México y se los dan en línea y ya cubren ellos ese requisito. Pero realmente, como bien lo dices, cuando yo les he dicho, a ver, vamos, haz un levantamiento, haz esta fijación, es que ya no me acuerdo, es que ya fue hace mucho tiempo, es que entonces esa parte se pierde. Mucho currículum, pero poca práctica. Poca práctica. Y el exceso también, mucha práctica. Tengo compañeros, me acuerdo hace poco que un compañero Crimi también tiene 24 años trabajando. Y práctica. Le digo, bueno, y por alguna razón salió, es que todavía no me entregan el título de Derecho. Y le digo, ¿de Derecho hiciste 2 carreras, Derecho y Criminalística? Me dice, no, nada más Derecho. Pero cuando yo entré a Fiscalía, no se ocupaba título. Es decir, lo único que pedían era carrera trunca. Y nunca acabé Derecho. Digo, pero ya tienes 25 años aquí. Me decía, Sí. pues apenas me van a dar mi título de abogado. O sea, ni siquiera de criminalista, siquiera. de abogado. Para poder sustentar. Y también son de esas cosas que uno dice, pues sí le sabe, qué bueno y Sí. todo. Pero ¿y la parte académica qué pasó ahí? Sí, hay que complementar ambos Totalmente casos. de acuerdo. Y a veces me da mucha risa las universidades, que bueno, en su afán de tratar de dar alguna práctica, y el profesor pues ve que se inventa porque no tiene recursos, o no tiene experiencia, o no tiene las dos. Y veo a los chavos que arman sus acordonamientos, su pedacito ahí de cinta amarilla, y ponen su overall, traje Tyvek, y empiezan. Y ya ponen ahí intencionadamente 2, 3 objetos, manchitas de algo. Y les digo, es que las prácticas académicas de un procesamiento les meten el síndrome del pollo. ¿Por qué del pollo? Porque andan nomás en el suelo buscando. Pero no les dicen que un indicio puede estar en la pared, el techo, detrás de un cuadro, debajo de la mesa, en el bote de basura, entre los sillones, en muchos lados. Pero nos enseñaron a que lo que ves en el piso es lo que hay. Y muchas veces he visto que dicen, no encontramos nada. Y la pregunta es, ¿no encontraste porque no había realmente nada? ¿Porque no supiste dónde buscar? ¿No supiste cómo buscar? ¿Qué pasó? Entonces sí es importante ese equilibrio. Ese equilibrio. Sí, fíjate que es bien curioso. A mí me ha tocado ver compañeros que arman sus escenas y quien arma la escena es el mismo crimen. Sí. Y a lo mejor sería interesante, justamente atendiendo a esta capacidad de que él pueda buscar, que el crimen nada más llegue a que ya esté la escena armada, que no sepa cómo está, y llegue precisamente a eso, a buscar. Porque yo siempre se los he dicho muchas veces, cualquiera puede buscar, ¿eh? Cualquiera. Yo le digo a mis hijos, hijo, búscame este zapato, así es. Perfecto, lo busca. Pero si le digo a alguien específicamente, búscame un zapato que tenga estas características, que tenga desgastada la suela, pues va a buscar intencionadamente. Intencionado, claro. Al final de cuentas, esa palabrita tan sencilla es tan compleja allá afuera. ¿Por qué? Porque, insisto, cualquiera puede buscar. Cualquiera. Pero intencionadamente algo, no cualquiera. Ahí es donde entra la expertise del criminalista de campo o de la área o ciencia forense afín. El químico buscará específicamente ciertas cosas. Yo como médico busco mi causa de muerte, pues también busco alteraciones anatómicas, algo que yo pueda decir, esto influyó para su muerte, influyó para los movimientos, hizo esto. Todo eso es muy importante y créeme y digo que la verdad es que tú lo has visto.
Ninguna escena es igual. Todas las escenas tienen su parte importante. Y lo más importante, como bien lo dices, hay que acudir. También me ha tocado muchas veces que me dicen en fiscalía, oiga, deme su opinión sobre esta necro. Y empiezo a ver las fotos y digo, para empezar, ¿quién tomó las fotos? Para empezar, hay errores aquí, hay errores. Y eso nos va a generar esa cadenita de errores donde me ha pasado que me dicen, doctor, es que es por asfixia, mire los pulmones. Y los pulmones ni siquiera tienen un corte, o está todo chueco, o está el ángulo mal, o el foco. Le digo, híjole, compañero, no te podría opinar porque esa foto está mal tomada. Entonces, desde ahí también a veces, hasta un curso de foto forense sería básico para todo el equipo. Totalmente. Porque en algún momento tú quieres ver algo y me ha tocado, compañeros me dicen, es que ahí sí se veía, doctor, y le tomé la foto, pero no la tomó bien. Entonces ya en la foto ya no se ve. Y recordemos que una de las premisas de este nuevo sistema de justicia penal es, si bien es cierto, mi opinión por escrito, es demuéstralo. Claro, que ilustrarlo gráficamente, demostrarlo. Exacto. Sí, doctor. Pero pues bueno, realmente el tema es extenso, muy interesante. El tiempo muy corto, se nos fue sin sentir el tiempo. Y pues bueno, doctor, creo que tu tema, tu experiencia y todo esto nos da para una segunda vuelta de esto. ¿Cómo no? Con gusto. Entonces, pues aquí claro que frente a las cámaras te comprometo, ¿nos visitas para el siguiente episodio? Claro que sí, sin problema. Porque aquí nos dejaste muchas cosas sobre la mesa que quisiera que las podamos abordar, dilucidar y seguir aprendiendo de toda tu experiencia. Con gusto, claro. Entonces, pues en el siguiente episodio, pues ya estás comprometido a acompañarnos. Sin problema. Perfecto, pues te agradezco mucho el tiempo, el espacio, todo que nos hayas compartido todo este cúmulo de conocimientos que creo que va a ser muy interesante para nuestro auditorio. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte. Maldito, y no me despido porque aquí nos vamos a volver a ver. Estamos en contacto. Muy bien, pues bueno, hemos llegado al final de este episodio, Entre Huellas y Evidencias. Soy Adair Marroquín. Recuerda seguirnos en YouTube, Spotify, Amazon. Danos like, suscríbete, comparte para que más personas tengan esta información valiosa. Y nos vemos en el siguiente episodio de Entre Huellas y Evidencias. Esto fue Entre Huellas y Evidencias, el podcast, con Adair Marroquín, un podcast sobre la práctica de la investigación criminal, una producción más de centrotic.mx. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.